En este video vamos a hablar de la transcripción y la traducción, procesos que en conjunto permiten vincular la secuencia de nucleótidos que hay en el ADN con una secuencia de nucleótidos que hay en la proteína. Nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a las células eucariontes. Las células eucariontes tienen su ADN cromosómico de los cromosomas nucleares dentro del núcleo, y en esta imagen A lo que se ilustra como una estructura blanca es el núcleo precisamente, que se comunica mediante una envoltura nuclear con el citosol, que está representado en gris. Fíjense que lo que muestra es una molécula de ADN que tiene representado un único gen que está en marrón, y con diferente intensidad de marrón tiene representado a los exones en marrón oscuro y a los intrones en marrón claro. Vamos a ver que la transcripción es el proceso por medio del cual una de las cadenas de la molécula de ADN sirve de molde para la generación de una molécula de ARN que es monocatenaria, y el proceso de transcripción realiza la transcripción desde un sitio de inicio de la transcripción hasta un sitio de fin de la transcripción de todo el ADN, de toda esa información, de modo que en este primer transcripto de ARN, que a veces se llama transcripto primario, están también las secuencias de intrones transcriptas. Globalmente se denomina procesamiento del transcripto primario a un conjunto de 3 procesos que consisten en el encapuchamiento del extremo 5', corte, eliminación de intrones y empalme de los exones, y poliadenilación de la región 3'. Y estas 3 cosas del procesamiento conducen a la formación de un ARN mensajero maduro. Fíjense que estamos hablando de entonces un gen que codifica proteínas, ¿no?, que se transcribe y después ese transcripto es procesado, y todos esos fenómenos ocurren dentro del núcleo. Una vez que se produce el procesamiento, recién ahí puede el ARN mensajero salir del núcleo e, interactuando con la máquina molecular que produce la traducción, se lleva adelante entonces ese proceso por medio del cual, utilizando un código que es el código genético, la secuencia de nucleótidos especificada en el ARN mensajero lleva a que se produzca una proteína con una determinada secuencia de aminoácidos. En esta imagen se muestra lo mismo con un poco más de detalle. ¿A qué alude ese poco más de detalle? Alude a que están acá incluidas la polaridad de las 2 cadenas de ADN. También están incluidas con diferente longitud las barras negras que corresponden a las bases nitrogenadas, que lo que muestran es que las purinas son más grandes, que las pirimidinas son más chicas, y lo que muestra entonces con respecto a la síntesis del ARN mediante el proceso de transcripción es que el transcripto que se genera desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. Fíjense que están utilizando un código de color diferente para el esqueleto de este ARN. Acuérdense que en lugar de desoxirribosa tiene ribosa, y está viéndose entonces que el transcripto
tiene una secuencia similar a la cadena que va de 5' a 3' del ADN. Es decir, que tiene una secuencia complementaria a la otra cadena, que es la que se está utilizando de molde. Si cuentan el número de nucleótidos que tiene esta molécula de ARN, van a ver que tiene 21 y van a ver que acá lo que muestra también es la relación que hay entre el número de nucleótidos que especifican a los aminoácidos, porque acá se ve que esa cadena de ARN codifica una proteína que está representada con 7 aminoácidos. Fíjense que está diciendo que hay 3 bases nitrogenadas, 3 nucleótidos que codifican a un aminoácido. Por supuesto que no es así el ARN, no sé, por supuesto no, pero no es así el ARN. El ARN, vamos a ver en algún momento, en próximas clases, tiene una región 5' que no se traduce, tiene una región 3' que no se traduce, que son informativas también, pero esta es una diapositiva conceptual que trata de mostrar esas relaciones. Por supuesto acá, fíjense que tampoco se ve que se haya eliminado ningún intrón ni que se haya procesado, etc. Es un concepto de lo que está tratando de mostrar esta diapositiva. Si se fijan en esta diapositiva, es similar a las que se veía antes, y lo único que muestra como adicional es entonces la unión por medio de puentes de hidrógeno, de modo que así nos podemos dar cuenta cuál es la guanina y cuál es la adenina y sus complementarios, y con el código de colores se hace más visible que este transcripto es similar a la cadena complementaria a la que se usó como molde. ¿Cómo está formada la máquina molecular de la transcripción? Nosotros, como les decía, vamos a enfocarnos fundamentalmente en eucariontes. De todas maneras, esta imagen me parece representativa para que veamos algunos datos concretos. Fíjense, en esta imagen el ADN está mostrado por estas dos líneas paralelas que tienen su polaridad y tienen diferentes colores. El concepto, uno de los principales conceptos que ilustra esta imagen, es que en la misma secuencia de nucleótidos del ADN hay información que permite organizarse a las proteínas que forman parte del complejo molecular de la transcripción. Fíjense que con verde están mencionadas unas secuencias que en conjunto se denominan promotor, a los que se va a poder unir el complejo de transcripción de un modo tal que va a quedar a una distancia determinada de un sitio que se denomina sitio de inicio de la transcripción, de modo que a partir de ahí, como se muestra en el segundo paso de esta diapositiva, lo que va a ocurrir es que se va a separar transitoriamente las dos cadenas del ADN y se va a usar la cadena 3' a 5' y va a comenzar la síntesis de la cadena de ARN desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. Se ve también que a medida que avanza este proceso, la región que ya fue transcripta vuelve a adquirir la forma de doble cadena, y que a medida que va avanzando entonces va sobresaliendo la cadena del transcripto, que va creciendo, y se ve también que hay una secuencia, una última secuencia que se transcribe, que corresponde con una señal de terminación
que acá está descrito como terminador, y en el sitio donde se produce el fin de la transcripción lleva a que se suelten las proteínas que forman parte del complejo de transcripción. En este caso es una polimerasa, una ARN polimerasa, y se libera también el transcripto. Esto es algo conceptual que también permite mostrar que el complejo de transcripción no está formado solo por una proteína, sino por otros factores que genéricamente se denominan factores de transcripción generales. En otros videos vamos a ver más adelante cómo es que se produce la regulación de este proceso, porque fíjense ustedes que tenemos unos 30.000 genes que no están siendo transcritos todos simultáneamente en cada tipo celular, de modo que de algún modo se debe poder regular que el complejo de transcripción se una o no al promotor de determinado gen, pero eso es tema de próximas clases. Algo que se muestra acá con respecto a las células eucariontes es que no hay un solo tipo de ARN polimerasa, hay tres, y hay tres que transcriben diferentes tipos de genes. Nosotros todavía no hablamos de eso, pero el concepto de gen alude a una secuencia que se puede transcribir, una secuencia de ADN que se puede transcribir y dar lugar a la formación de un ARN funcional. Fíjense que ARNs hay de múltiples tipos, hay ARNs, en este caso se muestra ribosomales, hay ARNs de transferencia, hay ARNs pequeños, múltiples ARNs pequeños, hay microARNs y están finalmente los ARNs de los que nos estamos ocupando en esta clase, que son los ARNs mensajeros, es decir, que se forman a partir de información que está en los genes codificantes de proteínas, cuya polimerasa es la ARN polimerasa 2. En algún momento quizá también podemos ver que tampoco los promotores son todos iguales y que hay bastantes diferencias entre estos diferentes tipos de genes. ¿Cómo es entonces el proceso de transcripción, de inicio de la transcripción y comienzo y elongación de la transcripción en el caso de los eucariontes? Fíjense, hay una ARN polimerasa, que es la ARN polimerasa 2, que se puede unir al promotor dependiendo de otros factores que genéricamente se denominan factores de transcripción generales. Uno de ellos, tiene la posibilidad, mediante una subunidad, de reconocer y asociarse por medio de uniones débiles al promotor, a una secuencia específica del promotor que se denomina secuencia TA o secuencia TATA, dado que tiene bastantes timias y adeninas. Fíjense que la asociación de este factor de transcripción permite que después se incorpore otro factor de transcripción y eso permite que después se incorpore la polimerasa que viene asociada con otros factores y juntos formen en esta región del promotor el complejo de transcripción. Muchos de esos factores actúan como enzimas, enzimas que fosforilan a la polimerasa, como habíamos visto en clases anteriores. La fosforilación lleva a un cambio conformacional, se van liberando los factores de transcripción generales y comienza entonces el proceso de elongación de formación del transcripto. Ese transcripto habíamos visto que se procesa. El procesamiento de ese transcripto en realidad se da en simultáneo con el proceso de transcripción. No existe una molécula de transcripto primario que no se haya ido procesando
durante el proceso de transcripción. Fijémonos un poco qué significa, qué se puede apreciar en esta microfotografía. Fíjense que en términos generales se ve una línea. Esta línea en el fondo representa al ADN. Se ve que en determinadas regiones esa línea tiene puntos más gruesos. Cada uno de esos puntos gruesos que se ve, que son puntos negros oscuros, corresponden con una ARN polimerasa. Y fíjense que lo que se ve es que en este extremo empiezan a aparecer cadenas que están perpendiculares y que son, a medida que avanzamos en este sentido, cada vez más largas. De modo que lo que se ve, si cada punto de esos es una ARN polimerasa, cada punto de estos es una ARN polimerasa, es que cada gen está siendo transcripto en simultáneo por múltiples ARN polimerasas. Y que esas ARN polimerasas, entonces, la ARN polimerasa que está acá está a punto de llegar al sitio de finalización de la transcripción, y la que está acá acaba de salir y acaba de empezar, de modo que eso es lo que explica la diferente longitud de las cadenas de ARN que se están formando. Por otro lado, otra cosa que pueden tener en cuenta es que la secuencia de esta cadena de ARN que va de acá hasta acá es más corta que la secuencia de ADN que se ve en este lugar. De modo que ya existió un procesamiento y una eliminación de intrones, y como estos genes en particular codifican ARN ribosómico, se considera que las estructuras redondeadas que están en el extremo ya son proteínas del ribosoma que se empieza a armar en los nucleosomas. Esta imagen sirve solo para mostrar las características globales del ARN, que muestra entonces una secuencia codificante o codificadora, o con codones, que son las unidades de codificación del código genético. Se muestra que hay una región 3' no traducible, una región 5' que tampoco se traduce, que en el extremo 5' se agrega una guanina modificada, y que en el extremo 3' se agrega una cola de polia. Vamos a ver que cada una de estas regiones, en otras clases, vamos a ver el significado en la regulación del proceso de traducción que tiene cada una de estas regiones del ADN. Por supuesto, en este momento ya ocurrió la eliminación de intrones. ¿Cómo es el proceso de eliminación de intrones? Fíjense, esta imagen lo que permite es ver en amarillo un intrón. Se ve acá que está cortada porque los intrones suelen ser muy largos y solo se quieren representar algunas bases que están en algunas regiones que son de relevancia. Y fíjense que acá dicen secuencias requeridas para la eliminación de intrones. El proceso de eliminación de intrones se lleva a cabo mediante la asociación de proteínas con ácidos nucleicos, y lo que hacen es reconocer secuencias como la que está en el borde entre las últimas bases del exón y las primeras del intrón, y las últimas bases del intrón y la primera del siguiente exón. Y van a poder reconocer también una secuencia que está antes, un poco antes del final del intrón, y van a formar un bucle entre este lado y este lado, y se va a producir el corte de la de la cadena simple de ARN, el corte de esta cadena de ARN,
y van a permitir que se unan covalentemente un exón con el siguiente y formen finalmente el ARN mensajero. Fíjense entonces que hay posibilidades de que haya mutaciones, que son cambios de nucleótidos que forman el ADN, que cuando se transcriben queden en cambios en las secuencias de este transcripto y podría impedir que ocurra un procesamiento adecuado en cuanto a la eliminación de intrones. Entonces podrían algunos intrones quedar incorporados en el ARN mensajero. Eso es una cosa para tener en cuenta para que sea futura. Esta imagen lo que ilustra es que la información que está presente en el ADN puede permitir formar múltiples moléculas de ARN mensajero diferentes dependiendo del tipo celular del que se trate. Acá lo que vemos es que hay exones comunes a estos diferentes ARNs y hay otros que están en algunos y otros que, por ejemplo, acá no está el exón que acá sí está y acá no está este exón que acá sí está. Lo que se muestra es lo siguiente, fíjense, con las barras azules se muestran los exones que quedan formando parte del ARN mensajero, en este caso de las células de un músculo estriado. Y se muestra con estas líneas que se van a unir esos exones. De modo que se puede producir un corte y empalme eliminando algunos exones interpuestos. E incluso lo que se muestra también es que se puede terminar la traducción o en este caso el procesamiento y se puede terminar en diferentes sitios de terminación que pueden estar presentes y pueden ser reconocidos por diferentes proteínas reguladoras que estén en diferentes tipos celulares. De modo que cuando veamos el proceso de determinación celular, vamos a ver también que cada tipo celular tiene una maquinaria típica de corte y empalme que va a permitir que se produzcan a partir de la misma información genética diferentes transcriptos y en consecuencia diferentes proteínas.